Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Comenzamos con una nota de pesar por la muerte de un eminente periodista dominicano, destacado periodista dominicano, don César Medina, que murió ayer alrededor del mediodía. Nuestro abrazo, nuestro saludo, nuestras condolencias a sus familiares a la hora de su muerte. César Medina no solamente era un periodista activísimo en los medios de comunicación, con sus permanentes artículos, particularmente en el Listín Diario, que era donde estaba escribiendo últimamente. También era un diplomático activo, que estuvo destacado en Chile por varios años, luego lo estuvo en España, y no sé si estuvo en algún otro lugar, pero estuvo en estos lugares, una participación destacada, porque además fue larga, fue de varios años como diplomático al servicio del Servicio Exterior Dominicano. Además de eso, pues fue diplomático también destacado aquí en la Cancillería Dominicana desde que llegó ahí hace varios años, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, de quien era un gran colaborador. Nuestro abrazo fraterno, nuestro pésame a sus hijos, a sus familiares y, en fin, a todos sus amigos y colaboradores. También va nuestro pésame a la familia Rainieri por la muerte de Fernando Rainieri, quien es sobrino de don Fran Rainieri. Es una familia de negocios en la República Dominicana, destacada particularmente en el ramo de los negocios del turismo por muchos años y otros tantos negocios en la República Dominicana. Va también nuestro pésame a esa familia que hoy pues pasa por un momento difícil, muy difícil, luego que Fernando muriera en un accidente de tránsito en el día de ayer, un aparatoso accidente de tránsito. Y bueno, atendidas esas urgencias solidarias, damos cuenta de la llegada a nuestro país en el día de ayer del canciller chino a la República Dominicana, Wang Yi, quien hizo su llegada por el Aeropuerto Internacional de las Américas y confirma, por lo tanto, pues esos lazos que acabamos de abrir con la potencia más importante ahora mismo en buena parte del mundo, probablemente, diríamos, o sin el probablemente, que es una de las potencias más importantes en términos económicos a nivel mundial. La República Popular China se ha colocado en el primer lugar entre todos los países emergentes. Y desde luego ya es una potencia económica de la cual pues no podíamos vivir nosotros a espaldas. Imposible vivir de espaldas a una realidad que nos está dando, que nos está confrontando todos los días. La realidad de que China es hoy una gran potencia económica que se ha construido en 50 años, más o menos, pero que ha dado un salto astronómico quizás en los últimos 15, 20, 25 años. La República Dominicana no podía seguir de espaldas a esa realidad y por lo tanto ya hace alrededor de un mes, algo así, 2 meses, que la República Dominicana estableció relaciones diplomáticas y comerciales con la República Popular China. Comerciales las teníamos hace tiempo, tímidas, relativamente tímidas,
porque nuestras exportaciones hacia la República Popular China apenas rondaban los 100 millones de dólares. Como se puede ver, pues se trata nos estamos perdiendo de un mercado, de un mercadazo, no de cualquier mercado, porque estamos hablando de un mercado que no tiene límites, un mercado que no tiene límites, que demanda mercancías, que demanda bienes, que produce turismo y turistas en cantidades impresionantes, porque el cálculo dice que las estadísticas hablan de que China, entre los chinos que andan rodando por el mundo haciendo turismo, andan por los 140 millones. Y eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Compite con cualquiera de las grandes potencias en materia de emisión de turistas, de personas que salen a hacer turismo por el mundo. La bienvenida al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, pues la hará el presidente de la República en su momento, en estos días. Pero mientras tanto fue recibido por el embajador dominicano Briony Garavito en la República Popular China, nombrado por el presidente de la República precisamente hace unos meses ya. No podíamos nosotros darnos el lujo de vivir de espaldas a el gigante asiático, como le llaman, y no cualquier gigante. Estamos hablando de un país de más de 1.000 millones de habitantes. Mucho más de 1.000 millones de habitantes, y eso es el triple de la población del mercado más grande que tiene probablemente el mundo ahora mismo, que es el mercado de los Estados Unidos. Estamos hablando del triple, casi el triple de la población de los Estados Unidos, la población de China. Y en territorio ni qué decir, no digamos nada en términos de territorio. Pues la República Dominicana tenía que entender, y entendió muy bien el presidente de la República, que la Guerra Fría terminó hace mucho. La Guerra Fría terminó hace como 20 años. Y es verdad que se hacen todos los esfuerzos para mantenernos en ella. Todos los esfuerzos se hacen desde Europa, desde Estados Unidos, sobre todo se hacen esfuerzos para que se mantenga la Guerra Fría, para que haya tirantez entre las relaciones, porque eso es lo que conviene, naturalmente, eso es una estrategia y es un recurso para yo mantener control de los mercados, pero hace mucho tiempo que el mundo es global, hace mucho tiempo ya que el capitalismo terminó de ser un sistema global. Lo comenzó Cristóbal Colón hace 500 años, esa globalización del capital, del capitalismo, del sistema capitalista, y el planeta Tierra es hoy un planeta capitalista, con rezagos en África, con rezagos en muchos lugares, precapitalismo en algunos incluso podría ser. No sé, eso es asunto de los teóricos, pero el mundo es global, la economía es global y todo lo que estamos haciendo es global, y más global todavía desde la creación de la web, desde la creación de la red mundial que usted le llama y que usted conoce como Internet. Hoy estamos comunicados de polo a polo instantáneamente, en tiempo real, real time como le dicen en inglés. En tiempo real estamos comunicados de polo a polo del planeta. Por lo tanto, hay que entender, la economía es global y nos toca a todos nuestra participación en ese mundo global, en esa aldea global de la que hablaron los creadores de la publicidad allá en los años 80 y 70, los McLuhan y toda esa gente que hablaban de la aldea global. Sí, señor, somos esa aldea global y cada día nos damos cuenta de lo chiquito que somos. Este planeta es más chiquito de lo que creíamos, y con la red ahora es que es chiquito él, ahora es que es chiquito. Entonces no podía la República Dominicana tener metas de traer 10 millones de turistas aquí, de traer más de 10 millones, 12, 15, los que sean, porque ese es un bien importante, el turismo,
muy importante, una actividad económica para nuestros países importantísima, aparte de lo que significa para el turista lo que él hace en términos de creación y recreación. Nosotros no podíamos darnos ese lujo, repito. Tiempo perdimos mucho tiempo por temores, por no herir susceptibilidades, por no entrar en disquisiciones y discusiones probablemente. Estuvimos retardando nuestra apertura de relaciones diplomáticas y comerciales a gran escala con China, la República Popular China. Esa es la realidad. Ha estado en China recientemente el canciller Miguel Vargas para dejar abiertas esas relaciones precisamente con la República Popular China, y un gran futuro se abre, no solo para China, en toda la región del Caribe, en donde desde hace un tiempo ya está presente a través de sus relaciones con prácticamente toda la América Latina. Nosotros hemos llegado de último, para que usted entienda. Nosotros hemos llegado de último. Creo que ahora mismo los últimos que llegamos ahí fueron Panamá, El Salvador y nosotros. Creo que queda un país o dos que no ha hecho relaciones probablemente diplomáticas y comerciales con la República Popular China. En la región queda quizás El Salvador. Queda El Salvador. No, creo que El Salvador fue de los que abrió las relaciones con China recientemente, junto con Panamá y con nosotros. Creo que queda Belice y no sé cuál más, pero son muy pocos los que no han hecho relaciones con la República Popular China. De modo que tenemos por delante un gran camino que andar, y un gran momento probablemente para las relaciones diplomáticas con una cultura milenaria, dicho sea de paso. Una cultura milenaria que la aprendíamos, que la estudiábamos, que la veíamos en los libros de geografía, en los libros de historia universal, pero que no pasábamos de ahí, porque además lo que se nos hablaba ahí sobre China y sobre los países asiáticos además es muy poco, porque nosotros hemos sido una cultura centrada en Occidente, hemos sido europeizados. Pensamos, a pesar de que somos caribeños, a pesar de que somos latinoamericanos, hemos tenido desde luego una fuerte dependencia de Europa desde que nos descubrieron esos mismos europeos, que no nos descubrieron nada. Dicen que habían llegado otros tanto antes que ellos. Ellos desde luego son los que hacen la historia. Que tampoco descubrieron. ¿Verdad? Que no descubrieron nada. Ya los taínos habían descubierto todo esto hace rato. Era de ellos. Era de ellos además, se lo arrebataron a ellos. Y bueno, hemos vivido por lo tanto sesgados, centrados, orientados, manejados por una visión eurocéntrica del mundo y después una visión americanocéntrica también, porque entonces después de que superamos la visión eurocéntrica, la visión que da al mundo como Europa, y que se sabe ya que el mundo no era Europa, porque Europa además es un pedacito del mundo. Si usted lo busca en la geografía se va a dar cuenta de que Europa es un pedacito del mundo cuando usted lo compara con Rusia, con la India, con China y con toda el Asia y todo lo que eso representa. Usted se va a dar cuenta de que Europa es una cosita así, chiquita, muy chiquita, 2, 3 pulgadas en relación con todo lo otro. Y sin embargo, la visión que hemos nosotros tenido es la visión eurocéntrica, la que se nos impuso, esa visión del mundo. Por suerte nosotros estamos rompiendo esa visión y nos estamos abriendo al mundo, y el mundo se abre a nosotros, y nosotros tenemos por lo tanto que aprovechar esa oportunidad para seguir creciendo como lo hemos venido haciendo en los últimos 50 años. Sí, señor. Mire, si me permite. Claro que sí. Hay algo que ya habíamos advertido desde hace tiempo, pero yo quiero unirme a las palabras del director Ramón Tejeda con respecto al fallecimiento de César Medina y hacerle llegar de manera personal a todos sus
familiares, sus descendientes, nuestra solidaridad con la situación que están atravesando. César penosamente murió varias veces, y esto también cabe como reflexión sobre cómo se manejan las famosas redes y cómo el rumor público se pone a circular, o se ponen a circular rumores a nivel de la opinión pública, y César y sus familiares fueron víctimas de esto. En varias ocasiones pues se anunció lo que finalmente ayer aconteció. No se respetó en absoluto, y esto habla muy mal de la gente que se presta para esto. No es ético eso, no es serio, refleja una falta de calidad humana en quienes se prestan a esta vagabundería. Bueno, finalmente hazaña de muchos sectores resentidos. Todavía ayer se escuchaba esa hazaña a la que usted se refiere, de manera irrespetuosa, sí, y denostativa, señalándole incluso la condición de que estaba nombrado un vicecanciller, está enfermo, el país lo sabía, que no iba a su puesto de trabajo. Sí. Bueno, una cosa absurda. Todavía ayer había medios que se prestaban a este tipo de cosas. Ahora dirían, que se está hablando de César Medina. Bueno, se está hablando de un tipo connotado, de un comunicador de 50 años, no menos, de 50 años de ejercicio. Se habla de un hombre público, por lo tanto, desde hace muchos años, con participación importante en la política y con vínculos con distintos grupos sociales y distintos grupos políticos y distintos grupos económicos. Por décadas. Por décadas. Un adversario formidable cuando lo era y de quienes lo fue. Igual, un aliado incondicional de quienes fue aliado y colaborador y demás. Se podrá tener incluso animaversión, o se pudo haber tenido animaversión con él, pero había que reconocer su talento periodístico y además la agudeza del ejercicio que practicó, porque estuvo siempre bien informado, quizás de los periodistas mejor informados, y siempre apuntando a aquellas aristas de los procesos que no todo el mundo, por falta de información, podía apreciar o distinguir en la realidad. O sea que nos solidarizamos con sus hijos, particularmente con quienes he conocido también en la vida. Mira, Ramón y Sergio, nosotros y amigas y amigos, por igual queremos lamentar el fallecimiento de un miembro del equipo de postproducción de este Canal 4 RD, el fallecimiento de su esposa, una joven esposa de apenas 24 años, de un joven empleado nuestro. Y bueno, entiendo que nos corresponde a todos nosotros como compañeros de trabajo, pues solidarizarnos con él en estos momentos que son particularmente duros para quien no está esperando la muerte de su pareja. Así es que para nuestro compañero de trabajo, pues vaya también nuestra solidaridad. Y esperamos que él pueda superar este momento difícil. Habíamos advertido el plan que se urde a propósito de que hay distintos sectores que convergen en la idea de que no solo de que hay que sacar al PLD del poder, sino en el 20, sino de que a Danilo Medina, presidente de la República, había que hacerle dicen los americanos, un impeachment, un juicio político, y
destituirlo si es que no renunciaba. Así como objetar prácticamente todos los grandes proyectos que en beneficio del país ha acometido con voluntad política manifiesta. Y que, decíamos, hay unos que su propósito es que las tres causales, la eliminación de las tres causales. Bueno, eso echan el pleito y van y abrevan en el mismo pozo que otros, que van por otros intereses particulares. Y no logran configurar una opción política, pero ese no es el propósito, sino que el propósito es dañoso, fundamentalmente, dañoso. Y se están practicando desde ya las distintas fases y poniendo en movimiento las distintas piezas. De repente hay maestros que queman palos y de repente hay taxistas que paran el centro de la ciudad de Santiago pretendiendo generar también un caos. Primero fueron los maestros en San Francisco, que justo al inicio y en violación al pacto educativo hicieron paros, recibiendo estos el rechazo de la comunidad educativa en general, pero de la sociedad dominicana, porque el daño que le hacen sí es significativo a los padres, directamente a los padres e hijos de ellos que van a las escuelas. Pero advertíamos también sobre otras modalidades y capacidades de chantaje de ciertos sectores. Y que no, a propósito del tema del alza de los combustibles y de si hay que modificar la tarifa de servicio, de transporte, o si hay que subir el precio, como planteaba una gente, ahí que el precio del transporte público debería estar en 60 pesos, para fuñir a la población, naturalmente. Y muy particularmente, siempre que nos hemos opuesto a esto, por distintas razones, bueno, la prensa trae hoy la convocatoria para el martes 25 de septiembre. Y recuerden que el 24 es día de fiesta. Es decir, el martes 24 es día de, ¿quién? De las Mercedes, ¿verdad? Sí. El lunes, que cae el lunes. Pero entonces para el 24 hay un conglomerado que se está planteando. Esta revista comercial parece que no está de acuerdo. ¿Cuál es? Esto. Los camioneros, el martes, por 2 días, no, 72 horas, se plantean a partir del martes suspender los servicios de transporte, que donde más daño esto hace y el potencial de peligro que tiene es en los puertos. Esto conduce a que, en nombre del empresariado dominicano, que viene echando este pleito y que ya goza de una sentencia a su favor, de dos sentencias a su favor, porque es absurdo que estas empresas de transporte pretendan seguir practicando en contra de los intereses de todo el mundo y de las leyes el monopolio del servicio de transporte, que obliga a todo el mundo a contratarlos a ellos y solo a ellos, a la tarifa que ellos digan y como digan, para sacar la mercancía o llevar la mercancía a los puertos. Una cosa absurda, propia de principios del siglo XX en el mundo capitalista. Pero, y hay que felicitar entonces a los empresarios, porque también a ellos se les advertía de que si se ponen a echarle combustible a la hoguera se va a convertir en una gran fogata, en un problema. Y ya los empresarios, frente a esta convocatoria de huelga, que debería ser inconstitucional, o si no inconstitucional, ilegal, porque usted, así como nosotros decimos que los médicos, los maestros, no tienen derecho a estar en aras de sus intereses particulares, creando una situación cualquiera, en cualquier momento, y a propósito de que ese es un arma con la que ellos reclaman intereses, la de negarle los servicios
en cuestiones vitales, ya sea de salud a la gente o ya sea de transporte a los empresarios. Y en este caso imposibilitar que otros lo ofrezcan. Que otros ofrezcan, y no solo imposibilitarlo, hacerlo vandálicamente. Claro. Esto hay que advertirlo, porque eso ha sido la historia de este conflicto. O sea, hay gente capaz de, no solo de agarrar y atravesar 100, 200, 300 camiones donde se les ocurra, y suponiendo que nadie se los puede quitar del medio, y que ellos son bastante poderosos, como aquel Jimmy Hoffa, que son bastante poderosos y son bastante mafiosos como para atetar a un gobierno y a un empresariado de un país cuando a ellos se les ocurra. Ahora, el empresariado ya ha dicho que está dispuesto a solicitar la intervención de las autoridades de, como se dice, del orden público, que tienen que garantizar el orden público. El uso de la fuerza pública, que si se ven obligados a eso, lo van a hacer, para poder movilizar sus mercancías, mediante los recursos que tengan a su alcance. Esto, obviamente, tiene un gran potencial de peligro, de violencia, porque ahí puede darse un conato de violencia ahí, que no es ahí, es en muchas partes. Claro. Que es en muchas partes. Porque hay presencia nacional y hay todo, y en como los usted dice, una tradición de protestar impidiéndole al otro sus derechos. Correcto. Ahora, ¿qué dijo entonces? Quiero citar, como lo citan aquí, al señor Pedro Brache, en nombre del CONEC. Tenemos que recordarles que nosotros ganamos un juicio en el Tribunal Superior Administrativo y que fue confirmado por el Tribunal Constitucional, lo cual nos da la potestad de contratar a quienes queramos, y si ellos no están disponibles, pues buscaremos la forma de nosotros mover nuestras mercancías. Y yo espero que este sea el último pleito, no con ellos, no, con todos los sectores que creen que se negocia fuera de la mesa de negociación y que creen que pueden seguir imponiendo sus intereses particulares por encima de los colectivos y que creen que pueden mantener en vilo y dañar la economía dominicana sobre la base de producir apagones, sobre la base de armar huelga de 72 horas en los puertos, cosa que no se le permitiría a nadie en ningún sitio. De parar la docencia. De parar la docencia, de recurrir o de producir fuegos forestales, de recurrir a cualquier tipo de chantaje para que, ya sean las autoridades o el CONE o la Asociación de Industriales o los distintos grupos y conglomerados profesionales y demás, que crean que pueden estar parando, que negociar y hacer un paro y dañar a la gente. Dañar a la gente y dañar la imagen del país y dañar la convivencia entre los distintos sectores. Porque, advierto, ciertamente hay que reconocerle a la gente esta de la Federación Nacional de Transporte Dominicano su condición de empresario. Y hay que garantizarle los derechos. Y es verdad que no pueden ser simple y sencillamente de un plumazo sacados de este negocio que armaron los propios industriales, los propios empresarios con este grupo que durante mucho tiempo les sirvió y a quienes ellos desde hace mucho tiempo les permitieron ese juego monopólico, que han invertido. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no son ni sindicatos, no son más que empresas que en cualquier caso constituyen un cartel que es una de las tantas modalidades de el ejercicio o la existencia de monopolios. Un cartel que lo es la OP o lo es la gente del azúcar o lo son ellos, un cartel que recurre en violación a todo tipo de legislación a la violencia para impedir que otros puedan vender servicios de transporte o simplemente
sacar una mercancía. Yo tuve en una ocasión, importé, cuando aquí no había luz realmente, importé una plantica de 6 kilos, y para sacarla personalmente, una plantica de 6 kilos, yo tuve que buscar un servicio que fuera de ellos. Eso es como ir a un bendito cementerio, que si usted no le compra el servicio a los tigres que están en el cementerio, usted no le pone la mano ni siquiera al cadáver de su madre, o a la tumba de su madre, que es igual, es la misma, es el mismo abuso, Bueno, pero estos señores están dispuestos a pegarle fuego a medio país, sí, para doblarle el pulso a los empresarios y a la fuerza pública, que no puede permitir, Ayer, en esta ciudad capital, para que lo sepan los demás del país, había un caos en el transporte público. Claro, por todos lados, Ramón. Después de una hora de dar vuelta, de echar para atrás, de echar para adelante, de tener que llegar a un punto. Pues mire, vaya usted a ver, habían unos señores vestidos de azul, justo frente a frente al Ministerio de Educación, tapando las 2 vías de la Máximo Gómez, la que baja, ¿verdad? La vía que sube, la Máximo Gómez, tapada. ¿Quién ha visto esto? ¿Quién ha visto esto? ¿Y qué exigían ahora? No, lo que fuese, pero le generan un malestar a todo el mundo. Consumo de combustible, pérdida de tiempo, la gente no puede llegar temprano a su trabajo, ni a su casa, ni a los compromisos que pueda tener, porque va a depender de lo que esté pasando en la calle. Y a todo esto, en nombre del derecho de ellos, pero y el derecho de la mayoría, y el derecho de los demás, ¿dónde está? Está muy bien, usted tiene derecho a... yo protesté y hice cualquier tipo de vandalismo para que ustedes lo sepan. Ahora, sí, porque yo fui miembro del movimiento estudiantil cuando no dirigente. Y en la década del 70 eso era así. Se confundió el activismo estudiantil con el activismo político. Y me van a decir, pero usted estaba ahí, sí, estaba equivocado entonces. No, pero eran otras condiciones. No importa, igual, estábamos equivocados. Habían otras condiciones. Pero fantástico, estábamos equivocados. Ahora, usted tiene derecho a protestar. Le voy a dar permiso, sí, pero usted no se puede poner a las 10 de la mañana y tapar el transporte en la Gómez porque usted le va a protestar a Andrés Navarro. Porque eso no, usted no tiene derecho a eso. Ahora, usted quiere hacer una actividad y llamar la atención del mundo. Digo, bueno, vámonos para la feria ganadera, junto con los cerdos, y la vaca y los caballos, que ahí sobra espacio. Ahí se hacen ferias ganaderas y se llena de miles y miles de gente. Ahora, suponga usted que los ganaderos de la feria ganadera deciden que la feria de... No, Charlie Mariotti decide que la feria de ellos, que él va a traer la feria de Monteplata a la capital y que eso lo va a hacer justo en el kilómetro 0 en el Parque Independencia. ¿No? ¿Y por qué? No, hágalo en una finca en Monteplata o hágalo en la feria ganadera como lo ha hecho. Bueno, pues lo mismo, usted tiene derecho a protestar, pero usted no tiene derecho a fuñir a los demás. Decía el querido Benito Juárez, ¿cómo decía? El respeto al derecho ajeno es la paz. Es la paz. Y la paz es que, óyeme, respétame, respeta los límites establecidos, que yo te voy a respetar los límites establecidos y te voy a respetar por tanto a ti. Entonces, al Consejo, al CONE, a la Asociación de Industriales, al país, hay que apoyarlo en su lucha contra este grupo y contra cualquier grupo que lo que pretenda sea imponer a la mala los términos de negociaciones que se tienen que llevar a cabo en las mesas de diálogo y de negociación, que es el mecanismo, ideal, si se quiere, para la convivencia pacífica entre la gente, para que se respeten los derechos de todo el mundo. Y este es un buen momento para que el país aísle a quienes
están actuando con distintas intenciones y pescando en ríos revueltos, identificar a aquellos que siguen montados en la narrativa y el discurso populista. Y usted verá a politiquito ahora diciendo que no, que Fenatrado es, nosotros llevamos al presidente de ellos a un cargo congresional y esa gente, y volvamos a ese tipo de términos de negociación entre los distintos grupos que componen la sociedad dominicana. Creo que esto está por encima de todo. No podemos permitir que este grupito de empresas privadas, me refiero a la Federación Nacional de estas cosas, paralicen este país y lo conviertan y armen un caos a partir al otro día del Día de las Mercedes. Es decir, que pretenden que aquí no se mueva la economía, no se saquen las mercancías, se rompa toda la programación naviera, se rompa toda la programación de los puertos, se rompa todo, porque estos tipos creen que tienen el poder y la fuerza para imponerse a todo el mundo, incluyendo a los tribunales. Cosas veredes, Sancho, cosas veredes. Yo me quedo pensando que decía Sófocles, ese gran poeta griego. Muy conocido él en Guachupita. Un formidable poeta griego que hizo una serie de tragedias especiales y en una de ellas, sobre Antígona, ella dice: ¿cuáles son las leyes tuyas de los hombres? Qué irrespetuoso tú eres al creer que las leyes de los hombres están por encima de las leyes sagradas de Dios. Y básicamente garantizaba el derecho a la protesta. Después la misma Revolución Francesa te decía que el derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión no solamente era el más sagrado de los derechos, sino el más ineludible de todos los deberes. En el contexto que usted estaba señalando, aunque usted reconozca que está equivocado, usted estaba luchando contra una dictadura que apresaba a los estudiantes saliendo de la universidad, donde se tiraban bombas, donde no se invertía en la educación, donde había un régimen de fuerza luego de una ocupación militar norteamericana y donde a la universidad no se le daban los recursos. Sí, pero fuñíamos como quiera. Sí, pero había una causa justa, por lo menos. En el caso que estamos hablando de que no hay el mínimo criterio de proporcionalidad, no hay un criterio de razonabilidad ni de proporcionalidad. Ningún gobierno había invertido más en la educación que ahora. Ningún gobierno había dignificado más la vida de los profesores que ahora. Yo tengo familia que son profesores, que son de un origen humilde, que llegaron a la universidad, inclusive algunas estudiaron magisterio porque era la carrera tal vez más barata, iban a tener un empleito y estaban en una situación caótica. Luego de esta revolución educativa donde se otorgó por primera vez un 4% de la educación, tienen salario de casi 56,000 pesos. Y eso es un incremento de su nivel de vida de más de un 100%. Entonces yo entiendo que hayan derecho a protestar y que haya todavía cosas por hacer. Ya yo no quiero un 4%, yo quisiera un 5%. Pero hay que ser escalonado, hay que guardar el criterio de proporcionalidad. El problema es que muchos grupos creen que su derecho y su convocatoria política se va a basar en crear el caos. Usted estaba mencionando ahora, la otra vez y hablamos, de un famoso plantón. Escúchese esa modalidad. Como yo no tengo gente para llenar un estadio, para llenar una cancha, yo lo que hago es que pongo 2 o 3 gente a que causen un caos en el kilómetro 9 para que causen un caos y se diga que ese caos es una forma de protesta o una protesta contra el alza de la combustible, llamando a que los carros transiten más lentos. Esas son las genialidades que no son ese derecho a protestar que nosotros reivindicamos, sino es un derecho a conspirar. Y a pedir subsidios. Y a pedir subsidios, cuando los monopolios son cuestiones esenciales del Estado. Usted se va a la Constitución y los monopolios, el único monopolio posible, son a beneficio del Estado. La violencia. Monopoliza la violencia, pero la violencia conforme a la Constitución como el mecanismo de limitación del poder. Entonces, esta protesta, cuando usted dice que es a usted que hay que comprarle, que nadie puede utilizar un medio que no sea usted,
es un elemento que viola abiertamente la Constitución, pero viola abiertamente el principio de razonabilidad y nos hace menos competitivos. Y en materia de competencia ya nosotros hemos venido regulando. En el 2008, yo he señalado varias veces, se hizo una regulación que buscaba mejorar la competencia. Pero ese organismo era un organismo infuncional porque la misma ley decía que hasta que no se nombrara una directora ejecutiva, porque ese organismo tiene una presidenta y tiene una directora ejecutiva, no se iba a entrar en vigencia de pleno derecho. En función de un modelo que busca potenciar primero nuestras capacidades productivas y nuestra competitividad, pero segundo, que eso se dé en un clima de competencia, se nombró una directora ejecutiva y ese organismo ha empezado a funcionar y a investigar este tipo de cosas, sancionando elementos como lo que usted mencionó, que es un cartel. Un cartel es cuando usted se reúne con un grupo y dice, no vamos a competir, vamos a fijar una tarifa de precio y vamos a utilizar esa tarifa de precio para imponérsela a los consumidores al margen de los costos de producción y al margen de ese criterio de libre competencia. Eso está sancionado en nuestra legislación y como dije, hay ese organismo que tiene una dirección ejecutiva que se encarga de investigar y tiene una especie de jueces que son los comisionados que aplican sanciones económicas y en función de lo que dice esa ley. Entonces nosotros estamos en un estadio superior en cuanto a nuestra competencia, que hace imposible ese tipo de vagamundería. Pero yo quiero retomar dos elementos, tanto de lo que decía nuestro señor director, como lo que usted señalaba, en relación a que esos no son elementos aislados. Por un lado nos encontramos un elemento de la protesta acá, otro elemento de la protesta del otro lado, pero ambos que coinciden en su ilegalidad y su irracionalidad. Y yo lo quiero conectar con lo que está pasando en Argentina. En el día de ayer, el ex juez de la Corte Suprema de Argentina y actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los juristas más connotados de América entera, que tuvo gran influencia en los códigos que se han hecho aquí, señalaba que lo que está pasando en Argentina no es más que la guerra de las Malvinas. ¿Por qué la guerra de las Malvinas? Y para que nos estén escuchando sepan qué es la guerra de las Malvinas. La guerra de las Malvinas fue un conflicto que se dio en Argentina en 1982 por la disputa de un territorio, la disputa tenía más de 150 años, de unas islitas que están casi en el polo sur. Esas islitas que están llegando al polo sur, bastante frías, dicho sea de paso, están en disputa entre Inglaterra y Argentina. ¿Y qué pasó en el 82? La dictadura que en ese momento estaba ante una situación caótica y una situación económica caótica, queriendo desviar la atención, hace así y se inventa un conflicto. Y nada llama más y une más a los grupos internos que el enemigo hacia afuera. Y llamando al nacionalismo hizo esa guerra de las Malvinas, que terminó siendo la guerra de las 1000 horas. De hecho, en República Dominicana, en el Caribe entero, se conoció una canción que hasta los hermanos Rosario tocan, que se llama 1000 horas, de Andrés Calamaro, que no es más que un canto a ese conflicto. Esa canción que uno de los estribillos dice, hace frío, estoy lejos de casa, y que dice, tengo un cohete en el pantalón, y vos estás tan fría, es a la muerte que le está llamando. Y la muerte lo llamó esos grupos políticos irresponsables que querían desviar la atención de una crisis económica. Y Eugenio Raúl Zaffaroni dice, lo que está pasando aquí es que en 2 años Macri se endeudó, agotó su capacidad de endeudamiento y no invirtió un solo peso en reformas sociales. Y tiene una gran crisis económica. Y ante esa gran crisis económica, ¿cuál ha sido su respuesta? Desviar la atención ¿con qué? Con el proceso contra Cristina Kirchner. Eso dice él que es la guerra de las Malvinas y dice que jurídicamente lo que ha habido es un retroceso y una sinrazón, que él no podría dar una respuesta jurídica a lo que está pasando allá, porque es tan sencillo como que el principio de que nadie puede declarar contra sí mismo se está violentando, porque le dicen a usted, si usted no declara contra usted mismo, usted se va a quedar 2 días preso. Le están diciendo empresarios en Argentina. Si usted le dice, usted va a estar preso, o tiene que declarar contra usted mismo, usted va a declarar con lo que sea, más un empresario que no tiene esa cultura. Que no es inocente. No solamente que no es inocente, porque sino que es inocente no declara contra sí mismo. Sino que es un incentivo bastante interesante. Y se está violentando todos los principios constitucionales en pos de distraer la atención en un conflicto económico.
En República Dominicana tenemos lo contrario. En República Dominicana tenemos que la situación económica va bien y se quieren inventar situaciones políticas para distraer de que la cosa va bien aquí, de que todos los índices económicos están bien, de que tenemos una estabilidad macroeconómica. Entonces se quieren inventar lo contrario, quieren crear conflictos inexistentes, cuando el verdadero conflicto que nosotros tenemos es la pobreza. Es el verdadero conflicto que nosotros tenemos, que hay que seguir haciendo frente. El verdadero conflicto que tenemos es mejorar la educación. No es en la situación de los profesores, que yo quiero que siga mejorando, pero ya se han tomado las medidas, porque sin estudiantes no hay educación. Entonces no son los maestros el centro absoluto de las políticas públicas en materia de educación, y no los maestros, la ADP. Asimismo no son los camioneros ni los transportistas el centro de las políticas públicas en materia de transporte, sino los usuarios. Entonces, aquí se está tergiversando la situación política que hay, creando como un tufo de que hay inseguridad, de que hay corrupción, como nunca se ha habido, nunca ha existido, cuando se han tomado medidas para disminuir drásticamente la corrupción. Y yo no voy a decir que no haya corrupción, porque obviamente estamos hablando de seres humanos y la sociedad, que tiene un ritmo de valores diferente, impulsa o incentiva eso. En ese sentido, voy a terminar solamente señalando que mientras Macri está endeudando a Argentina sobre la base del corto plazo. Claro, sobre la base del corto plazo y de reducir ministerios y reducir políticas sociales y reducir inversiones en educación, todo lo contrario a lo que pasa aquí. Exactamente. Todo lo contrario, invertido los valores. Solamente voy a terminar diciendo que mientras usted señalaba, profesor, la trascendencia que tiene la visita del embajador chino a República Dominicana, yo veo una revista comercial que dice: China viene al Caribe a asegurar sus intereses. Y después señala que tenemos un gran déficit en nuestras relaciones comerciales con China. Y yo me quedo pensando, nosotros no teníamos ni relaciones formales con China. Y ya tenemos déficit. Y ya tenemos. Pero déficit tiene Estados Unidos en las relaciones comerciales. Y ustedes quieren que nosotros no tengamos déficit. Ese sí es un déficit grande. Mire, nosotros estuvimos dando algunas condolencias al comenzar. Pero no habíamos dado la condolencia a la familia de Guandulito por la muerte de Jovinita. Jovina Rambalde murió, me dice aquí don Rafael Chalhub Mejía, hace ya una semana, y nosotros no nos enteramos. Así es. Pero así son las cosas de este país, nos enteramos de todo lo que ocurre, sobre todo si es la clase alta y los sectores mediáticos. O los muy bajos. No, entiende, pero no nos enteramos de cosas tan interesantes que también ocurren a nuestro alrededor. Jovinita fue muy famosa, la hizo famosa Guandulito, sí señor, igualito que Juanita Morel, que también la hizo famosa Nicolora, si mal no recuerdo, a Juanita Morel. Pero quiero corregir a mi querido Chalhub Mejía, porque Guandulito no dice quiero amanecer aunque sea en el aleo, es en el alero, el saliente que tienen las casas. Las casas tienen una construcción que tiene un alero, que es una herencia arquitectónica de cierto tipo de arquitectura. Es un término arquitectónico. Entonces el alero no es el aleo, es debajo del alero que decía Guandulito. Quisiera amanecer aunque sea bajo el alero, a ver si así se me cumplen mis deseos, decía Guandulito. Que es un poco como el balconcito. Exacto. De Romeo y Julieta. Pero sí, nosotros queremos enviar nuestro saludo, nuestro cariño a la familia de un gran compositor, un gran músico dominicano y una figura que como doña Jovina Rambalde, que por cierto era de ascendencia puertorriqueña, si mal no recuerdo. Doña Jovina Rambalde, que tuvo el valor de aguantar a Guandulito todos los años que lo aguantó, a un personaje formidable del folclore, de la música popular dominicana. Ya habrá tiempo de hablar sobre Guandulito. Sí, señor, porque en Guandulito se dan una serie de características que no se dan en muchísimos de los otros merengueros de la República Dominicana. Y hizo aportes importantísimos incluso a la música dominicana. Ya hablaremos de eso. Mientras tanto, nuestro cariño
a la familia de Guandulito y de doña Jovina Rambalde, Jovinita, la famosa Jovinita de Guandulito. Ustedes quédense ahí porque vamos a hablar ahora mismo con el viceministro de Deportes, Soterio Ramírez. También vamos a hablar con Henry Corporal, coordinador de Territorio Regional, Rafael García, un atleta, Gracie García, intérprete de lengua de señas, y cuando les digo de esto estamos hablando de que vamos a hablar con compañeros del Consejo Nacional de la Discapacidad, del CONADIS, y acompañados del viceministro de Deportes, Soterio Ramírez. Usted no se mueva de ahí, que tenemos esta conversación interesante con estos compañeros y compañeras.